Hoy vamos a ver por qué Google y Facebook son tecnológicas, pero son unas empresas muy diferentes a las tecnológicas clásicas que ha habido toda la vida. Y es curioso hablar de tecnológicas clásicas, entre comillas, porque la tecnología la asociamos con algo que es siempre muy nuevo. Pero la verdad es que la tecnología ya lleva décadas con nosotros y ya se puede hablar de tecnológicas clásicas. Y bueno, tecnológicas en el sentido que entendemos ahora, claro, porque por ejemplo, las empresas eléctricas hoy no las consideramos tecnológicas, pero en su día, hace mucho tiempo, sí se consideraban tecnológicas. Entonces este es un concepto que va cambiando un poco a medida que los negocios van evolucionando. El caso es que las tecnológicas que podemos llamar clásicas, pues eran empresas que no resultaban rentables para sus accionistas, pensando en invertir en ellas a largo plazo, por lo siguiente. Cuando una empresa tecnológica, estas que fabricaban programas o aparatos, tenía éxito, pues vendía mucho, ganaba mucho dinero y su cotización subía mucho. Pero ese dinero que ganaba no se lo podía dar a los accionistas como dividendo, porque tenía que reinvertirlo en desarrollar la segunda versión de ese programa o aparato que hacía y que iba a tener unas características mucho mejores que el que tenía ahora a la venta. El segundo año de éxito pues sucedía lo mismo. La empresa vendía mucho, ganaba mucho dinero, pero ese dinero no lo podía pagar como dividendo porque tenía que utilizarlo en desarrollar una tercera versión de su producto con unas características mucho mejores para ponerla a la venta el año siguiente. Y así van ganando cada vez más dinero y subiendo cada vez más la cotización hasta que alguna de estas nuevas versiones en la que habían invertido todo el dinero ganado hasta ese momento no funcionaba y entonces la empresa empezaba a perder dinero y su cotización caía mucho y muy bruscamente. Entonces los inversores que llevaban años en esa empresa, invertidos en esa empresa, y que la habían visto subir, pues acababan perdiendo dinero porque durante esos años no habían cobrado dividendos y al final la cotización había caído mucho por ese producto, esa nueva versión de ese producto que no había funcionado bien y en la que se había invertido todo el dinero ganado hasta el momento por esa empresa. Más o menos este es el resumen de cómo evolucionaban las tecnológicas clásicas en bolsa. Por eso este sector siempre ha sido muy difícil para ganar dinero en bolsa porque al no cobrar dividendos se ganaba acertando en los momentos de comprar y de vender. Pero eso siempre es muy difícil y más aún en casos como estos en que en el momento en que el producto fallaba la caída de la cotización era muy brusca y muy rápida, sin dar apenas tiempo para reaccionar. Pero los negocios de Google y de Facebook son distintos a esto que acabamos de ver ahora por lo siguiente. En primer lugar, fijaros que Google y Facebook no tienen un producto a la venta del que tengan que estar sacando nuevas versiones constantemente, porque la que tienen a la venta ahora saben que se les va a quedar obsoleta dentro de poco. Entonces esto es una diferencia muy importante con las tecnológicas clásicas. Lo que hacen Google y Facebook es dar unos servicios, y en concreto su principal servicio son los servicios de publicidad. Han creado dos sistemas de publicidad a nivel mundial muy buenos que hace 20 años ni existían, ni nadie los imaginaba, ni nadie los echaba de menos. Por eso ha sido un tanto difícil, claro, entender estos sistemas, ver cómo de buenos eran realmente y cómo de altas eran sus barreras de entrada y sus probabilidades de seguir funcionando en el futuro como lo estaban haciendo hasta ese momento. A día de hoy ya vemos que son unos servicios muy buenos, con unas barreras de entrada muy altas y que muy probablemente van a seguir funcionando muy bien en el futuro. Facebook gana dinero pues con toda la publicidad que veis al entrar en Facebook o en Instagram y Google la gana pues con toda la publicidad o una gran parte de ella de la que veis al entrar en YouTube o en webs o en todo tipo de sitios. Y es muy importante, que es otra cosa que no tenían las tecnológicas clásicas, ver que Google y Facebook tienen unas barreras de entrada muy altas. ¿Por qué? Pues porque estos sistemas son tan buenos y han cogido tan tamaño que es muy difícil que les salgan competidores. Cuando empezaron las dos con estos sistemas eran mucho más pequeñas y sus barreras de entrada no eran tan altas. En ese momento pues sí que había sido relativamente más fácil o más probable que les hubiese salido algún competidor. Pero a medida que han ido ganando tamaño, pues ese tamaño les afecta a sus barreras de entrada en el sentido de que cuanto más grande es su sistema, más difícil es que alguien pueda competir con ellos. Esto es lo que se denomina el efecto red. Por ejemplo, si todo lo que tus amigos o tus conocidos están en Facebook, pues es muy difícil que te cambies a otra red. Y lo mismo pasa con Instagram y con cualquier otra de las redes grandes. En el caso de Google, pues si una gran cantidad de webs y de canales de YouTube usan este sistema de publicidad y también los anunciantes, pues es muy difícil que ellos se cambien a otro a otro sistema de publicidad. Y esto también hace un efecto de red en el caso de Google. El hecho es que de dos formas diferentes, pues casi los dos han concentrado a casi todos los anunciantes y los soportes en sus sistemas de publicidad a nivel mundial.
Y esto hace muy complicado que haya alguna empresa que pueda hacer un sistema similar al suyo llegados a este punto. Hace unos cuantos años, como digo, sí habría sido más probable. Por ejemplo, Google consiguió quitar su hueco a Yahoo, pero con el tamaño que han conseguido ya tener Google y Facebook, cada vez es menos probable que pase algo así. Otra cosa muy buena que tienen es que sus ingresos son estables, porque es el gasto en publicidad que hacen todas las empresas constantemente. Y esto es otra diferencia con las tecnológicas clásicas, que sus ingresos dependían de la moda de vender su dispositivo o su programa, que la gente se lo comprase en un momento dado, compraba mucho de golpe, pero una vez comprado, pues a lo mejor no volvía a comprar la siguiente versión. Además, los márgenes de beneficios son muy altos porque una vez que está hecho el sistema, pues cada vez que se incorpora un anunciante a un soporte, el coste adicional que tienen es muy bajo. Así que casi todos los ingresos nuevos que van teniendo se traducen en beneficios porque el coste variable es muy bajo. Con lo cual este conjunto de altas barreras de entrada, ingresos estables, muy estables, y altos márgenes de beneficio, pues hace que sean empresas muy interesantes y con muy buenas perspectivas de futuro. Además esto les da la capacidad de pagar dividendos estables, lo hagan o no lo hagan en un momento dado, pero el caso es que esa capacidad la tienen, cosa que no tenían las tecnológicas clásicas. Y ahora vamos a ver los riesgos que tienen. El primero, que es el menos importante, es que en un momento dado invirtiesen mal el exceso de liquidez que tienen. Como generan mucho dinero constantemente, pues no solo no tienen deudas, sino que tienen dinero de sobra, vamos a decir. Y ese dinero lo podrían pagar como dividendo, pero en muchos casos de estos lo que sucede es que cuando una empresa que se considera de crecimiento empieza a pagar de dividendo, pues mucha gente empieza a pensar que esa empresa ya no sabe cómo crecer y entonces es muy probable que el mercado la valore de distinta forma. En el sentido de que mucha gente empiece a pagar precios más bajos por ella y la cotización baje. Entonces esto es una dificultad, digamos, para que empiecen a pagar un dividendo equivalente al de otras empresas. Por eso, para seguir siendo consideradas empresas de crecimiento y seguir cotizando a PER altos, pues tienen que invertir toda la liquidez que tengan o casi toda. Y cuando una empresa invierte mucha liquidez, pues siempre existe el peligro de que la pueda invertir mal. Vamos a verlo con un ejemplo. Imaginad que una de estas dos empresas, Google o Facebook, en un momento dado tiene un valor de mercado de $1 billón y tiene 100.000 millones de dólares de exceso de liquidez. Pues si invierte mal esos 100.000 millones de repente, el valor de la empresa bajaría a 900.000, que sería una pérdida del 10%. Entonces, esto sería malo, pero realmente tampoco sería muy malo, porque estaríamos hablando de perder un 10% del valor en un supuesto hipotético poco probable, y un 10% pensando en el largo plazo es relativamente poco. Además, estas dos empresas ya han hecho inversiones que les han salido mal y es normal que sea así, porque no van a acertar siempre. Es decir, con esto quiero decir que no han llegado hasta aquí acertando siempre en todas las inversiones que han hecho, sino que han llegado hasta la situación que tienen ahora habiéndose equivocado en varias inversiones. Con lo cual digamos que se cuenta con que en el futuro también se van a equivocar en algunas inversiones, pero otras les saldrán bien. Y esto es lo lógico y lo normal. Así que este riesgo lo podríamos resumir en que en el peor de los casos a lo mejor invertirían mal de golpe el 10% de su capitalización, pero es un caso muy extremo y realmente el perjuicio que se tendría sería relativamente pequeño. Los más importantes son los dos riesgos que vamos a ver ahora. El primero es el de la regulación. ¿Qué es realmente una empresa regulada? Pues una empresa regulada es una empresa que tiene un negocio muy bueno, con muchas barreras de entrada, muy necesario, etc. Todo esto hace que esa empresa tenga una gran capacidad de subir los precios, de controlar el mercado, y cuando eso sucede, pues es probable que los políticos intenten limitar a esa empresa de alguna forma, convirtiéndola en una empresa regulada. Y pasar a ser una empresa regulada, pues lo que hace es que se limita el crecimiento futuro de los beneficios. Realmente este es el motivo por el que las eléctricas que veíamos al principio pasaron de ser consideradas tecnológicas a empresas reguladas, porque las eléctricas también tienen un negocio aún más necesario, podrían subir mucho los precios y debido a todo eso, hace muchas décadas, pues pasaron de ser una nueva tecnología a ser un sector regulado en el que los políticos establecen mucho las condiciones de su negocio para que no ganen demasiado dinero, podríamos decir. Y esto tiene un cierto sentido porque si no fuese así, las eléctricas podrían subir mucho los precios y la electricidad sería muy cara. Y aquí recuerdo que en España más o menos los 2/3 de la factura, las 2/3 partes, es dinero que son impuestos, no es dinero que vaya a las eléctricas ni a sus accionistas. Entonces Google y Facebook han llegado a ser unos negocios tan buenos que existe la posibilidad de que pasen a ser empresas reguladas. Realmente la regulación ya les está aumentando y cada vez tienen que cumplir más condiciones regulatorias.
pero aún están lejos de lo que sería ser consideradas empresas reguladas. Entonces, ¿lo llegarán a ser en el futuro o no? Pues eso no lo sabemos, pero es uno de los riesgos que tenemos que vigilar pensando en el largo plazo porque es de los más importantes. Y el tercer riesgo que también es importante es que el tema de los datos, porque lo que podríamos llamar que es su materia prima, que son los datos, hasta ahora les salen gratis y esto nos parece lo normal, pero quizá en algún momento deje de ser lo normal. Para entenderlo mejor vamos a un ejemplo que no es perfecto, pero bueno, creo que nos puede servir para entender un poco esto que quiero decir. Supongamos que en la actualidad a los fabricantes de coches, pues todas las piezas y todo el acero y todo lo demás que compran para fabricar los coches les saliese gratis. Y ellos solo tuviesen que pagar los sueldos de los empleados que cogen todo eso y lo montan para hacer el coche. Lógicamente, en este supuesto, pues los fabricantes de coches ganarían mucho más dinero, porque no tendrían que pagar por las piezas que la están pagando. Y si en algún momento los proveedores decidiesen empezar a cobrarles las piezas, pues sus beneficios bajarían porque tendrían que empezar a pagar por algo que en nuestro ejemplo hipotético e irreal estarían consiguiendo gratis en este momento. El ejemplo no es igual que el de Google y Facebook porque, claro, fabricar todas esas piezas para los proveedores pues les lleva tiempo y dinero y no las van a regalar. Pero creo que nos vale para entender este tema de la propiedad de los datos. Generar los datos que usan Google y Facebook, pues la verdad es que a nosotros no nos cuesta ni tiempo ni dinero. Simplemente entramos a Internet para hacer lo que queramos hacer por nuestro propio interés y esos datos se generan solos, digamos. Y Google y Facebook lo que hacen es ahora en este momento cogerlos y utilizarlos. Pero a nosotros realmente ni nos lleva tiempo ni nos lleva dinero generar esos datos. Y realmente la mayor parte del tiempo y la mayor parte de la gente ni siquiera es consciente que está generando esos datos. Y que esos datos, aunque no nos cueste nada a nosotros generarlos, realmente tienen mucho valor. Y esta es la clave, el valor de los datos. Porque si en algún momento la mentalidad de la gente empieza a cambiar de forma que piensen, bueno, vale, esos datos a mí no me cuesta nada hacerlos, ni tiempo ni dinero, pero valen mucho y son míos, entonces yo quiero una parte del dinero que se está ganando con esos datos. Pues en ese caso el margen de beneficios de Google y de Facebook bajaría porque tendrían que empezar a pagar por algo que ahora mismo están consiguiendo totalmente gratis. ¿Y cómo podría la gente cobrar por todos estos datos? Pues bueno, hay muchas formas, pero una que sería realizable sería que todo el mundo tuviese una cuenta en Google y Facebook y a final de año, por ejemplo, pues recibiese un ingreso según la cantidad y la calidad de todos los datos que hubiese generado a lo largo del año. Y esto de cobrar por los datos ahora suena rarísimo, porque es lo que os digo, todo el mundo dice, pero si eso no me cuesta nada, ni tiempo ni dinero, ¿cómo voy a cobrar por eso? Pero es posible que cambie la mentalidad y por el hecho de tener valor, pues la gente empiece a pensar que si eso tiene valor y lo han generado ellos, la propiedad de eso es suyo y entonces tiene que llevarse parte de ese beneficio. Entonces ahora mismo parece una posibilidad remota y sí, pues probablemente lo sea a corto plazo, pero a largo plazo es algo que tenemos que tener en cuenta. Así que de los 3 riesgos que hemos visto, el más probable dentro de lo que cabe, que tampoco es que sea muy probable, a corto plazo sería el de que inviertan mala liquidez y ese sería el menos importante. Pero a largo plazo, los que ahora parecen menos probables, que son el de que pasen a ser empresas reguladas y el tema de la propiedad de los datos, si los van a seguir consiguiendo gratis o si tendrán que empezar a pagar por ellos, esos son los que nos deben importar más a la hora de valorar estas empresas a largo plazo. Entonces son temas que ahora mismo no van a suceder de aquí al mes que viene, ni seguramente de aquí al año que viene, pero a largo plazo sí que tenemos que fijarnos mucho en eso, porque según lo que pase con eso, el crecimiento de estas empresas puede variar bastante. Y ya me despido hasta el próximo vídeo y mientras tanto ya sabéis que nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info y en Facebook e Instagram.